Riquísimas bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarda vuestra mente y vuestro corazón en Cristo Jesús. Les traigo muchísimos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría invitarles para que se unan conmigo. Vamos a encomendarnos a Dios con una palabra de oración. Por favor, incline su rostro y ore conmigo. Amado Dios, nuestro querido Padre, venimos en los méritos, la justicia y el sacrificio de Cristo en esta hora para que tú nos bendigas. Solamente es a través de su vida santa y sus méritos que podemos estar ante tu divina y magna presencia. Rogamos en esta hora, querido Padre, al exponer tu santa palabra y abrirla, tú nos bendigas. El Espíritu Santo, quien fue que reveló estas grandes verdades, que Él nos cubra con su manto en esta hora para que las cosas se hagan claras, de tal forma que podamos entenderlas y crecer en tu gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero rogar tu bendición sobre nuestros hermanos y amigos oyentes. Señor, cúbrelos con tu manto de justicia de tal forma que ellos estén guardados, protegidos y están sanos y a salvos de tantas maldades que tenemos hoy en nuestro mundo. Quédate pues con nosotros y bendícenos ahora en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Nuestro estudio para hoy lo hemos titulado La Odisea es engañada 2. Quisiera comenzar con una pregunta hoy. ¿Cuál es la diferencia esencial entre las obras de la ley y las obras de la fe? ¿Por qué hemos sido tan engañados, mis queridos, que nos hemos equivocado el uno del otro y hemos llegado como creyentes a ser inconscientes de nuestra verdadera condición espiritual? Si vamos a poder responder al consejo de Cristo, el testigo fiel y verdadero, necesitamos tener los ojos abiertos para poder ver claramente la diferencia esencial que pone aparte las obras de la ley de las obras de la fe. La diferencia no está entre las obras en sí, absolutamente que no, porque las obras de la ley y las obras de la fe se parecen muy similares exteriormente hablando. Vamos a tratar de ilustrarlo así. Dos personas pueden guardar el sábado. Uno lo hace como obra de la ley, el otro como obra de fe. Dos personas pueden estar dando estudios bíblicos. Uno lo hace como obra de la ley, el otro como obra de fe. Las acciones parecen iguales exactamente exteriormente hablando, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a tratar de mencionar algunas. Número 1. La primera diferencia está en la fuente o el origen de la obra que se hace. Las obras de la ley se hacen a través de esfuerzos humanos, por la carne. Las obras de fe son hechos por Cristo a través del Espíritu Santo, porque el cristiano camina por fe. Ejemplo. Veamos un ejemplo de cada uno para entenderlo bien. Un excelente ejemplo de obras de la ley es la oración del fariseo en Lucas el capítulo 18. La introducción de esta historia es crucial para entenderlo bien. Notemos que Jesús contó esta historia en el contexto de justicia propia o de obras de la ley. Ese es el contexto.
Ahora leamos el verso 9, estamos en Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos, ahí está, como justos y menospreciaban a otros. Yo quiero que notemos, hermanos queridos, obras de la ley generalmente causa que despreciemos a otros o los demás. Los legalistas miran mal a otros que no se miden de acuerdo a sus principios o normas. Noten lo que dicen los versículos 10 al 12. Estamos en Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. A los oyentes, hermanos, en el tiempo de Jesús, la palabra fariseo no tenía el significado negativo que tiene para nosotros hoy. Un fariseo era considerado una persona santa porque era celoso en guardar la ley de Dios. Así que esta es una buena persona quien le dice a Dios de sí mismo: sus obras son buenas o malas. Pues son buenas. Conseguiría una estrella seguramente en su corona si las estuviéramos repartiendo. Pero estas cosas o obras buenas que hizo el fariseo, ¿eran obras de la ley o eran obras de fe? Pues obviamente, hermanos queridos, eran obras de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay de malo en las obras de este fariseo? Sus obras le hicieron sentirse bien de sí mismo. No estaba viviendo para Dios, sino estaba viviendo para sí mismo. En otras palabras, le está diciendo a Dios: por favor, Dios, mírame, cuán bueno soy. ¿Y qué es lo que Jesús le diría en el juicio final? Dice San Mateo, el capítulo 7, los versos 22 y 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El pueblo de Dios está representado en el mensaje de la Odisea como en una posición de confianza y de seguridad carnal. Ellos están a gusto, creyendo que están en una condición exaltada de logros espirituales. Y déjenme leerles aquí en Testimonios para la Iglesia, en la página 3, o el tomo 3, en la página 252. El pueblo de Dios está representado en el mensaje de la Odisea como en una posición de seguridad carnal. Ellos están a gusto, creyendo que están en una condición exaltada de logros espirituales. Pero Jesús dijo: no saben en verdad cuál es su condición verdadera. En otras palabras, las obras de la ley, mis queridos, siempre están hechos por nosotros mismos, para nuestra propia gloria y exaltación. La fuente siempre es la carne, nuestra naturaleza humana pecaminosa. La carne nunca puede hacer obras buenas, genuinas, porque proviene de la carne. Puede llevar a cabo obras que aparecen buenas, pero la fuente es totalmente equivocada, porque la carne siempre es dominada por el yo. Yo quiero que notemos cuántas veces el fariseo en la historia de Jesús usa la palabra yo al orar de sí mismo.
En contraste, consideremos el ejemplo de las obras por fe. Pablo, que también era un fariseo, descartó todas sus obras de la ley a cambio por Cristo y su justicia. Qué contraste más notable, qué diferencia tan notable. Dice Filipenses 3, vamos a leer el versículo 3 y después el 9. Nosotros, o sea, los cristianos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en la carne. Leamos ahora el 9. Estamos en Filipenses 3:9. Quiero ser hallado en Él, o sea, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios se basa en la fe. La confianza de Pablo estaba, hermanos queridos, no en sí mismo, no en la carne, estaba en Cristo Jesús. Él dice, ahí en 1 Corintios el capítulo 15, el versículo 10, lo vamos a leer enseguida. Él dice, Pablo, yo quiero que Cristo vive en mí, ahora que lo he aceptado como mi Señor y mi justicia. Esa debe ser también, hermanos queridos, nuestra posición. Nuestra confianza debe estar en Cristo, no en la carne, no en el yo. Escribiendo entonces a la iglesia de Corintio, Pablo dice ahí en 1 Corintios 15 y el verso 10, antes he trabajado más que todos ellos, es decir, todos los demás apóstoles. Pero en caso que alguien lo malentienda, añade rápidamente Pablo, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. No era Pablo, en su naturaleza humana, quien hacía el trabajo, era Dios quien lo hacía en él y a través de él. La fuente de las obras de fe es Cristo, obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la primera diferencia entre las obras de la ley y las obras de fe. Las obras de la ley tienen su origen en nuestra naturaleza humana pecaminosa, o sea, en la carne. Obras de fe tienen su origen en nuestro Señor Jesucristo, quien obra en nosotros y a través de nosotros por el Espíritu Santo, quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer la voluntad de Dios. Ahora, la segunda diferencia entre las dos, o sea, las obras de la ley y las obras de fe, está relacionado muy de cerca. Es el motivo que está detrás de las obras que hacemos. Obras de la ley están motivadas por uno o más de las siguientes razones. Recuerden, obras de fe, o las obras de la ley, perdone. Miedo al castigo, deseo de recompensa, trayendo gloria al yo. Las obras de la ley siempre están motivados por la carne o por el yo. Es el yo pretendiendo, en otras palabras, de ser bueno. Dios nos juzga, hermanos, tomen nota de esto, no por nuestras acciones en sí, sino los motivos detrás de nuestras acciones, es decir, por qué hacemos las cosas que hacemos. Nuestro problema como laodicenses, la razón por qué estamos engañados de nuestra verdadera condición, es que hacemos totalmente lo opuesto. Juzgamos por nuestras acciones, no por nuestros motivos. Cristo hizo esta distinción muy clara en su Sermón del Monte. Pero el fariseo diría, yo nunca he matado a alguien. Pero Jesús contesta, espera un momento, si odias a alguien en tu corazón, ya lo has matado, aunque no lo matas físicamente. Si miras a una mujer o un hombre con codicia en tu corazón, has cometido adulterio, aunque no cometiste el acto físicamente.
Dios mira el corazón. Es por eso que en el juicio Él pesará en la balanza cada motivo secreto. Cuando nos damos cuenta de este principio de tan grande alcance, nos daremos cuenta entonces que nos daremos cuenta que todos nosotros somos trapos de inmundicia, somos sucios delante de Dios. Todos, dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Dios no solamente considera el acto, pero el espíritu que motiva el acto. Tratemos de ilustrarlo de esta forma bíblicamente hablando. Pablo ilustra la diferencia entre obras de la ley y obras de fe, señalando la experiencia de Abraham y sus hijos Isaac e Ismael. Dice en Gálatas el capítulo 4, los versículos 22 y 23, pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto? Simplemente Pablo está apuntando que Ismael fue el producto de las propias obras de Abraham, o sea, obras de la carne. Isaac, por otro lado, era el hijo de Abraham como resultado de una promesa. ¿Quién hizo a Ismael? Pues Abraham, obviamente. ¿Quién hizo a Isaac? La diferencia es que Dios hizo a Isaac. Abraham no pudo producir a Isaac sin un milagro de Dios, porque Sara ya era pasada de edad para procrear. Era humanamente, diríamos, imposible. Por lo tanto, obras de fe son producidas por Dios solamente al caminar en fe, como lo hizo Abraham. Pero obras de la ley son producidas por nuestra propia naturaleza humana, así como produjo Abraham a Ismael con Agar. En el versículo 24 de Gálatas 4, Pablo sigue diciendo, la cual es una alegoría o ilustración, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Por qué Sinaí es un símbolo del pacto que conduce a la esclavitud, hermanos? Porque cuando Dios le dio la ley a Israel en el monte de Sinaí, el pueblo respondió, noten lo que dijeron ahí en Éxodo del capítulo 24 y el verso 7, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ese era el antiguo pacto. El pueblo prometiendo a Dios de ser buenos a cambio de la salvación. ¿Tuvieron éxito? Absolutamente que no. Cuando fracasaron, ¿reconocieron su fracaso? Absolutamente que no. En lugar, hicieron muchas reglas humanas que ellos podían guardar. Entonces dijeron, Dios, mírame, o míranos, estamos guardando tu ley. La diferencia entre el viejo pacto Ismael y el nuevo pacto Isaac no es fácilmente aparente. El viejo pacto era un contrato entre Dios e Israel. El nuevo pacto, hermanos, escuchen, era un testamento hecho por Dios, beneficiando a toda la humanidad. Cuando Dios entró en un pacto con Israel en el monte Sinaí, Dios sabía muy bien que Israel no podía guardarlo. Dios sabe todas las cosas. Pero el viejo pacto era necesario, ¿saben por qué? Para destruir toda confianza y seguridad en la carne, para abrir el camino a un nuevo pacto. Desafortunadamente, o tristemente, hermanos, la nación judía rehusó en reconocer su depravación total y consecuentemente rechazaron el nuevo pacto
en Cristo. Su historia, dice Pablo ahí en 1 Corintios el capítulo 10 y el verso 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, que nosotros, hermanos queridos, no repitamos su historia. Yo quisiera terminar hoy con esta cita de Camino a Cristo en la página 44. Dice la hermana de White así: hay quienes profesan servir a Dios mientras dependen de sus propios esfuerzos para obedecer su ley, para formar un carácter verdadero y asegurar la salvación. Sus corazones no están motivados por un profundo sentido del amor de Cristo, pero ellos buscan realizar los deberes de la vida cristiana como aquello que Dios requiere de ellos para ganar el cielo. Tal religión no vale nada, dice ella. Yo quisiera, hermanos queridos, en esta tarde llamar su atención en cuanto a la importancia de estar sirviendo a Dios de la manera como Él requiere de nuestra vida. Es tan fácil caer en el círculo vicioso de los laodicenses. Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando el testigo fiel y verdadero dice, pero tú no sabes, eres inconsciente de tu condición, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Generalmente hemos caído en el círculo de obras de la ley. Por eso esa condición tibia, hermanos, molesta tanto al Señor que Él dice que nos va a escupir o vomitar de su boca. Quiera Dios hoy que usted considera seriamente si no está haciendo las cosas como agradan a nuestro Padre Celestial, como Él requiere de nosotros, o sea, servirle por las obras de la fe, la motivación correcta de las cosas, como las hacemos delante de Dios. El Señor puede vomitarnos de su boca, hermanos queridos. Yo quisiera invitarnos hoy para que reflexionemos seriamente de nuestra vida cristiana y podamos nacer de nuevo, tanto de agua, del Espíritu, para poder ver el reino de Dios. Que esa pueda ser su experiencia. Oren conmigo para terminar. Nuestro Padre querido, gracias por las enseñanzas de tu santa palabra. Permita ahora que pueda permear nuestra mente y nuestro corazón y ayudarnos no solamente a ser buenos oidores, sino hacedores de tu palabra. Poner en práctica lo que hemos aprendido. Ser motivados de adentro del corazón, Señor, en las cosas que hacemos correctamente. Quiero pedirte perdón por nuestras faltas y iniquidades y ahora que nos cubre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego que bendigas a nuestros hermanos y amigos oyentes, alcáncelos con tu misericordia y abrázalos, Señor, con tu amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.